De vuelta en Cátedra Médica, hoy miércoles del corazón, como es costumbre, nos acompaña el doctor Ángel González Medina. Hoy el tema es cardiopatía hipertensiva. Queremos recordarles que usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas, la línea nacional 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor, entonces, si yo soy un paciente hipertenso, ¿a cuáles señales debo estar pendiente que me pueden hablar de una cardiopatía hipertensiva? Bueno, yo creo que la más sencilla fue la que yo hablé de los niveles de presión arterial. Exacto. Y muy importante, claro, a la gente no se le enseña eso, por eso hay que enseñar salud en nuestras escuelas, que la gente aprenda a palparse el pulso. Y se puede dar cuenta si su pulso varió. Claro. Incluso puede ver a veces personas ya más adultas que están afectadas, que las arterias se ven como tortuosas. Eso debe llamar la atención. Y la ve que late, porque normalmente usted no se la ve latiendo. No. Entonces, eso es importantísimo. Por ejemplo, aquí en el hueco del esternón, aquí en la horquilla, ¿verdad? Horquilla esternal. Si usted ve que le late ahí, y usted no está nervioso ni está el corazón acelerado, eso puede ser un dato de que la aorta puede estar dilatada. Y a veces se ven también arterias aquí en el cuello, ya en personas de más edad también, que llevan como que están torcidas porque está rígida. Sí. Y cambia su dirección. Entonces, obviamente, el médico no solamente va a evaluar los pulsos, sino que va a evaluar esa presión arterial para ver qué está pasando. Porque esa presión diferencial no debe ser, está entre 30 y 50. Y lo ideal es que esté entre 30 y 40. Si está más de 50 ya es una preocupación. Y si llega a 60 ya el pronóstico es peor. Y si usted tiene 170, 160, por ejemplo, ya eso implica que hay mucho daño vascular. Eso lo vemos mucho en los diabéticos, los pacientes de más edad. Entonces son hipertensos sistólicos predominantes. Esa es la hipertensión más difícil de controlar, pero es por eso, por la rigidez vascular, por el daño anatómico, por el daño estructural, que tú no lo puedes modificar. Número uno. Número dos, hay un aspecto importante. Hay herramientas donde podemos detectar. Por ejemplo, el electrocardiograma es un elemento que te permite ver si hay hipertrofia. Ahora, no siempre. El electrocardiograma, su sensibilidad, es decir, su capacidad de detectar hipertrofia no es 100%. Es menos que la de la ecocardiografía. La ecocardiografía tiene mucho más sensibilidad, no solamente de detectar la hipertrofia, sino esos cambios que yo dije ahorita de, por ejemplo, disfunción, de que el pulso tiene una velocidad de mayor amplitud, que los flujos que tú puedes explorar en un ecocardiograma, y por supuesto todavía la resonancia todavía es superior, pero no vamos a hacer una resonancia a todo el mundo. Entonces, lo que hay que tomar la parte clínica, y también claro. Luego viene la parte vascular, que aquí en el país no la hacemos, la parte de mecánica vascular, pero el eco nos ayuda muchísimo a los pacientes. Por eso yo digo que a todos los pacientes hay que hacer un eco ya, porque parte de la evaluación de un paciente cardiovascular. O sea, que hay que el eco como parte de la rutina a un paciente hipertenso. Yo estoy ahora promoviendo, a ver si lo hago, por lo menos en el ambiente mío, a los cirujanos cuando mandan a los pacientes a operar, evaluación cardiovascular. No es un simple electrocardiograma. Hay que hacer Es una buena evaluación clínica, primero. Dos, el electrocardiograma como parte de esa evaluación, pero la radiografía de tórax y un ecocardiograma. Usted puede tener un tumor en el corazón y usted no lo sabe, ni yo lo sé. Tener síntomas. Porque sin tener síntomas. Y entonces la única forma de detectar eso, o encontrar algún otro tipo de alteraciones, que son, bueno, la historia que yo le decía el día pasado, ¿verdad? De una paciente que estaba en fallo cardíaco, se le hace un eco, el eco no es completo, lo reportan como probable enfermedad coronaria, le hacen un cateterismo, el cateterismo tampoco es completo, y la paciente se le hace el diagnóstico clínico. Lo que tenía era una estenosis aórtica severa, por clínica. Por clínica. Y lo único que usted necesitaba era un ecocardiograma bien hecho para documentarlo. Y el cateterismo lo pudo haber hecho, pero no se fijaron. Lo hicieron demasiado rápido y entonces no resultó. Salió peor Lazar que el chivo. Pero como dice... Entonces, en la rutina de un paciente hipertenso, tiene que irse a hacerse su chequeo periódico, según la indicación médica. Entonces, en esa rutina, ¿cada qué tiempo hay que irle haciendo, digamos, los procedimientos, las pruebas diagnósticas que me permitan ir evaluando
el comportamiento, el progreso que pueda tener generando en el daño. Fíjate, cardíaco. eso puede variar dependiendo del paciente. Obviamente, claro que sí. Tú puedes a un paciente hacer un electrocardiograma cada 6 meses, todo depende, ¿verdad? De las condiciones comórbidas que hay ahí, si el paciente ya está complicado, entonces tú lo vas a 4 meses o lo vas a 3, depende. Hay procedimientos como el ecocardiograma, si tú quieres ver progreso, por ejemplo, yo detecto que tiene un poco de hipertrofia y le pongo la medicación que yo creo que debe beneficiarlo, entonces yo espero de 3 a 6 meses para ver qué respuesta ha habido, si eso se modifica. Y claro, es muy importante que el ecocardiograma esté bien hecho. No es que me manden a decir, yo tengo que ver las imágenes, porque los cortes, las aproximaciones, si yo, por ejemplo, un viejo concepto en física que creo que ha cambiado un poco ahora, es que la distancia más corta entre 2 puntos es una es línea la línea recta que los une. Claro. Y es verdad, porque si tú la tiras diagonal, te va a dar una distancia mayor. Entonces, eso es importante porque si tú ves que se hizo un corte donde no era, o donde la aproximación, la ventana donde tú ibas a obtener la imagen, el corazón se ve como que está con la punta para arriba. Si tú no te fijas bien, tú haces un corte que puede ser diagonal y te puede dar hipertrofia, algo que no tiene hipertrofia. Entonces las imágenes son muy importantes, porque tú tienes que convencer a quien tú le estás mandando un resultado. O sea que entonces el eco puede tener un margen de error. Puede tener margen de error. Sí. Incluso eso se sabe, que hasta en la medida puede haber. Entonces, por eso cuando se hacen estudios de investigación, que tú vas a hacer, se graba el eco y se miden por 3 personas a la ciega. Y entonces, claro, al final los 3 se juntan y mira, ¿qué pasó esto? Eso no se hace normalmente, pero yo les digo a los pacientes, no, si usted me va a mandar eso por WhatsApp, tiene que mandarme fotos de las imágenes. Porque así que yo me convenzo realmente. ¿Por qué? Porque he vivido mucho ya esto. Entonces, a veces tú tienes que mandar a repetir. Entonces, es igual que el mapa. Bueno, el paciente puede estar controlado, pero si hay alguna cosa que te dice a ti la pista de que el paciente puede estar teniendo presión alta porque le está doliendo la cabeza o porque no se está fatigando más, entonces vamos a ver si es verdad que la presión está controlada. Y obviamente, trazar las pautas. El paciente que no duerme en la noche, ¿qué bendita presión va a tener controlada en la noche? Si está inquieto, está ansioso. No está descansando. Entonces, muchos pacientes se califican como hipertensos nocturnos y cuando tú le preguntas, no, doctor, eso no me dejó dormir, yo me tuve que tirar un sillón ahí. Entonces, como una gente que yo conozco. Todas esas cosas hay que valorarlas, Entonces, tú tienes tú tienes la clínica, claro, tú necesitas documentar, tú tienes el electrocardiograma, tienes una serie de criterios para tú establecer que hay hipertrofia, hasta por clínica, pero ya en casos de muy importancia que tú puedes decir, tú puedes ir más lejos. Cuando hacíamos nosotros clínicas en los hospitales, no solamente tiene hipertrofia, tiene sobrecarga de volumen, tiene sobrecarga de presión, palpa ahí para que vea, fíjate, que es diferente. Entonces, vamos a hacerle el eco ahora y a comprobarlo, porque esa es la importancia. Sí. Entonces, tú tienes el electrocardiograma, tú tienes el eco, la radiografía te puede también decir que el corazón está grande, depende también. Si el paciente rotó o no hizo una inspiración profunda, entonces ya te da datos que no son correctos. Que no son correctos. Entonces tú tienes el eco. Y el eco puede ser, si está bien hecho, puede ser muy preciso y tú no tienes que llegar a la resonancia. La resonancia se deja ya para cosas muy específicas, porque imagínate, tú le vas a hacer una resonancia para ver si tiene hipertrofia o no tiene hipertrofia. Entonces, como que no tiene mucho chiste que una persona se gaste un dinero en una resonancia cardíaca, a menos que tú digas, esa hipertrofia está dudosa, como me pasó con un paciente que el hombre no es tan hipertenso y había tenido COVID, que si era el COVID, que si no era el COVID, entonces tenía hipertrofia. Yo le mando a hacer una resonancia, en ese momento no se la pudo hacer, él estuvo de viaje y se paró en Estados Unidos. Él había vivido en Estados Unidos, entonces en Nueva York, yo le había dicho que tenía que hacer una de las 2 pruebas. Y yo andaba buscando a ver si el paciente tenía una enfermedad que se llama amiloidosis, que es una proteína anormal que se deposita en los órganos, especialmente riñón, corazón y otros. Y él visitó, entonces me llamó la asistente del cardiólogo que fue a ver, quería saber por qué yo le quería hacer la resonancia. Y mira, le quiero hacer la resonancia por esto y esto, aunque
obviamente él puede hacerse una prueba de medicina nuclear, que puede ser también importante. Y el hombre tiene amiloidosis, una forma de amiloidosis, que es una cardiopatía que ahora se está tratando. Entonces, fíjate cómo cuando uno piensa que debe hacer las cosas, ¿por qué? Porque hay cosas que no son congruentes. Sí. ¿Por qué esto si no existe esto? Entonces, ahí se agregan todas las otras comorbilidades que yo te he dicho, la obesidad, los estados inflamatorios, etcétera, Sí, diabetes. claro. Cuando un paciente ya tiene por hipertensión daño renal, entonces viene la insuficiencia renal y eso repercute sobre el corazón. Por supuesto. Por eso es importante que usted pueda ir con un profesional capacitado y que tenga la experiencia de poder darle un diagnóstico oportuno. Así que el doctor Ángel González Medina tiene su consulta privada en el Centro de Medicina Avanzada Dr. Aber González de la Avenida Abraham Lincoln. Allí usted puede llamar al 809-541-0455 y al 829-642-4473 para hacer su cita. Doctor Lafontaine tenía una duda por ahí. Sí, esto está apareciendo, esta patología, en edades cada vez más jóvenes. Se espera que sí, porque los jóvenes, como se consideraba que la hipertensión es una enfermedad de gente más adulta, pero cada vez tenemos más jóvenes hipertensos. Entonces, ¿cuál sería la vida normal de esta persona? Porque la actividad normal que realiza un joven no la puede realizar debido a que tiene mayor demanda cardíaca. Bueno, pero fíjate, lo que pasa es que todo toma su tiempo. Y eso va a tomar un tiempo. Por eso que la hipertensión se llama el asesino silencioso. Hay personas que te llegan ya con hipertrofia, con todo. ¿Tú me entiendes? Pero tienen 20 años sufriendo de hipertensión. Y no se habían Pero enterado. no se chequearon. Sí. No se han enterado. No sabía. Yo veía a un paciente médico, por cierto, cirujano cardiovascular, de muchos años, ¿verdad? Y un día él estaba tomando medicina y me dice, ¿tú tienes tal medicamento? Y yo, pero ven acá. Y yo le vamos a tomarte la presión, a ver. Porque tú lo que estás tomando es pipí de gato, porque eso te está bajando la presión. Entonces, cuando tomo la presión altísima, digo, pero ven acá. ¿Y sabe lo que tenía el paciente? Con 60 y pico de años, no lo sabía. Una estenosis renal, de lo que él estaba harto de operar. De trabajar. Wow. Tenía una estenosis renal y por un dato que yo le pregunté de su historia de su hipertensión y me fui a hacerle entonces los estudios. Y entonces, increíble. Claro. En la casa del herrero. Cuchillito de palo. Entonces te decía ahorita Ajá. que hay un dato muy importante y ahí se me fue un poco, porque aunque uno se va y comienza a hablar de la cardiopatía, pero el fondo de ojo, señores. El fondo de ojo. ¿Por qué es importante el fondo de ojo? De la retina. ¿Por qué, doctor? Porque es el único dato, aparte de la mecánica vascular, y que no hay que emplear un equipo carísimo, que tú te vas a dar cuenta que hay daño en los vasos de la retina, lo que refleja el daño vascular que existe a nivel sistémico. Y si tú te acostumbras, que no tiene, a veces uno no lo hace de la forma perfecta, que es dilatar la pupila, verlo todo. Y si usted no lo va a hacer, mándalo al oftalmólogo. Si usted tiene un hipertenso, si usted no tiene experiencia, mande a hacer una fundoscopía. O mándalo al oftalmólogo y decirle una notita, quiero ver cómo está la vasculatura. Muchas veces hay pacientes que vienen donde mí, porque es el oftalmólogo que lo envía, porque los daños que está viendo, los trastornos que tiene el paciente, es que el paciente es hipertenso. Inclusive, el primer caso que diagnosticamos y se operó en el hospital cuando yo regresé de México, fue una paciente que tenía como 6 meses en el hospital Luis Eduardo Herval interna porque no tenía, se llama fotofobia, no podía ver la luz. Y era una enfermera, por cierto. Y en un simposio que había, que ellos hacían, que se llamaba el Congreso del Luis Eduardo Ibar, porque entonces venían los médicos que se entrenaron ahí, como cuando eran estudiantes, que estaban en Estados Unidos, más los que se quedaron aquí. Venía mucho el doctor Marco Charles. Y entonces le presentan el paciente a él, porque él era un buen internista, un gran internista, o es. Y cuando él lo vio, le dijo, no, pero mándale ese paciente al doctor Mariano de Filló, que en gloria esté, una persona muy admirada por mí, con la cual tuve la oportunidad de entrenarme también. Y como el doctor de Filló no veía adultos en el Robert Reed, dice, no, déjame mandarle esto a fulano, y me lo envía, con una notita donde estaban pegados unos análisis. Y la paciente entra
Yo la veo y leo la nota y veo que tiene función renal normal. Y había un dato, una notita del doctor Valdés, el que era jefe de oftalmología del Luis Eduardo Aybar, diciendo que los cambios que habían eran por hipertensión arterial y estaban pensando en un problema neurológico, que era un tumor, que no había nada de eso. Cuando yo la vi, que le hago el fondo de ojo, la retina, que se debe ver como rosadita, se veía blanca como una sábana. O sea, tenía un fondo de ojo grado 4. ¿Y cuál fue mi reacción? Porque eso está descrito. No en todos los libros, pero está descrito. Fondo de ojo grado 4, con una función renal normal. Las primeras dos cosas que usted debe pensar: o tiene un feocromocitoma, o tiene hipertensión intracraneana, que está presionando el nervio óptico, está pasando así todos los vasos. Y exactamente, entonces yo le hice una maniobra, vi que pues tiene un tumor a nivel, y es del lado izquierdo que lo tiene, porque la presión se le disparaba. Y entonces le hicimos una sonografía y se vio el tumor. Y con un tratamiento medicamentoso, la paciente recuperó su visión, terminó sus estudios porque no se quiso operar. Entonces, me equivoqué al principio, la que se operó fue otro caso, y tratamos de convencerla, entonces ella no quiso, que ella no quería operarse, que ella quería, no sé qué pasó después, porque las 3 veces que a la tercera vez me dijo: doctor, no me embrome, que yo no me voy a operar. Yo no me voy a operar. Eso fue claro. Y nuestros egresados médicos generales que van a hacer su pasantía, ¿salen sabiendo hacer fondo de ojo? Bueno, puede ser que alguno que tenga interés, sobre todo ser oftalmólogo y otra cosa, que la aprenda, pero la gran mayoría no. Yo le enseño a mis estudiantes, a los que rotan conmigo en la parte práctica, y a veces en la misma clase teórica llevo el oftalmoscopio, y por lo menos le enseño: miren, y esos ramitos que ustedes ven son los vasos sanguíneos. Los rojos oscuros son las venas y los más claritos son las arterias. Si usted ve que una arteria le pasa una vena, la más clarito, y usted ve que la pisa, que usted ve que le está quitando un pedacito, se llama cruz arteriovenoso. O sea, yo siempre cuando veo en la clínica busco a los muchachos que estén por ahí, los médicos jóvenes, para enseñarles: ven a ver un microaneurisma en los pacientes diabéticos. ¿Sabes la significación? Tú ver un microaneurisma en la retina. Ese paciente dice: bueno, es un paciente que cualquier día no solamente va a dañar su visión, que eso puede estar ocurriendo a nivel cerebral o a nivel de riñón o a nivel cardíaco. Entonces, tiene una importancia capital. Entonces, yo he estado diciendo durante mucho tiempo, y espero que algún día me oigan, que hay que exigirle al estudiante de medicina, ahora que está separada la cosa, preclínica y clínica, que se preparen como hacen los estudiantes de odontología. Tienen que comprar sus equipos. Claro. Manómetros, estetoscopio y un oftalmoscopio. Que eso hasta cualquier familiar que vive en Estados Unidos se lo puede regalar. O usted ir acumulando para cuando llegue a la preclínica sea obligatorio tener un oftalmoscopio. Porque incluso te sirve para cuando te llegue un paciente a una emergencia, con un trauma o con dolor de cabeza, y ver si tiene la pupila dilatada. Por la razón que sea por trauma o sea por efecto de drogas narcóticas. Claro. Llama la atención. Claro. Entonces así fue que yo aprendí. A mí me enseñaron: mira, ve esto. Y entonces yo me metí en la emergencia del hospital, y un oftalmoscopio, no lo usaba nadie. Usaban el otoscopio. La clínica se aprende con los pacientes, viendo muchos pacientes, viendo mucho. Y entonces, para ventaja mía, en el hospital de mi pueblo, cuando yo me iba de vacaciones, había un cartel del fondo de ojo. y además, pero tú sabes la ventaja ahora que esto entrar a YouTube. Eso está todo ahí. Claro. Definitivamente. Hay mucha ventaja. Están los laboratorios de simulación en las universidades. Y entonces, ¿qué puede hacer? Que tú decirle a un oftalmólogo en un hospital: yo quiero que usted me enseñe, cuando usted le eche la gotita al paciente, ¿qué es lo que yo voy a ver ahí? Claro. Entonces hoy estamos conversando con el doctor Ángel González Medina sobre cardiopatía hipertensiva. Usted todavía tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros al 809-682-9850, la línea internacional 833-380-0062. Doctor, tomando en cuenta que este tipo de afección cardiovascular es una complicación del mal manejo de la hipertensión arterial, ¿qué por ciento de los pacientes hipertensos puede presentar esta complicación? Mira, ahora mismo no te puedo precisar, pero es alto. Es alto porque tú ves lo que yo decía de las 10 millones de muertes asociadas con la hipertensión. Entonces tú te fijas, ¿cuál es el problema? Búscate las estadísticas. En la mayoría de los países
no llega al 40% de los pacientes controlados, adecuadamente controlados o adecuadamente manejados. Sí, claro. Entonces, Ese es el principal problema. Que le hemos perdido el respeto a la hipertensión. Exacto. La última publicación que se hizo, que está en Lancet, por cierto, en la que nosotros somos colaboradores de un estudio mundial de más de 100 millones de individuos evaluados, tú veías que Canadá, Inglaterra y creo que Japón, 70%, si mal no recuerdo, de pacientes controlados. Es un ejemplo en el mundo, porque ni siquiera en Estados Unidos, en Francia, que reciben la medicación, ni siquiera en realidad el control llega a ese nivel. Bueno, vamos a escuchar qué dice la gente, doctor. Buenos días, Cátedra Médica. Muy buenos días. Sí, adelante. Yo tengo 70 años de edad. Sí. Mi papá, cuando yo era niño, me llevaba donde el doctor. Y el doctor lo primero que hacía era que me veía los ojos y luego la boca. Ese doctor se llamaba Santiago Collado Madera, Chaguito, en Moca. Pasen buenos días. Muchísimas gracias. Bueno, buena Una acotación, práctica, claro, lo que demuestra que es la práctica y el interés por aprender. Porque era lo por ejemplo, mire, como un asunto así de anecdótico, ¿verdad? Cuando yo estaba terminando, yo no sabía qué especialidad iba a hacer, porque me gustaba todo. Y además de que me gustaba todo, es que yo quería ser un buen médico general. ¿Por qué? Porque primero, no había especialidad en el país. Segundo, no tenía recursos para irme. Y pensaba que algún día podía irme, pero mientras tanto yo tenía que vivir. Sí. Claro. Y de la única forma que yo podía vivir adecuadamente y prestar un servicio de calidad era saber hacer un parto bien, saber hacer una cesárea, una apendicectomía. Poder identificar, tú sabes los pacientitos que yo mandé en internado con sospecha de polio, que lo mandaba, y lo mandaba a los hospitales, pidiendo que se me mandara información, y nunca recibí una nota. Buenos días. Nunca recibí una nota. Entonces, de ahí el hecho que a veces yo hago, jocosamente hago, que le digo, soy el único cardiólogo que ha hecho un parto de primeriza. Vamos a seguir con la gente. Vamos a darle chance a esta. El principal problema ahora para poder articular la red precisamente es la referencia y la contrarreferencia. O sea que seguimos igualitos. Sí. Bueno, vamos a escuchar a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Sí, adelante. Sí, José Dilio habla. Hola, José Dilio. Adelante con su pregunta. Yo llamo desde Neiva, pero oiga lo que pasa, una primicia para ustedes. El papá de Mario Lama, que es el director del Servicio Nacional de Salud, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Sí, te escuchamos. Le llamaban Andrés Lama, y ese señor tenía una farmacia que todavía está ahí en la farmacia con más de 100 años. Y ese señor iba una persona a su farmacia, y él no era médico, y él le decía, Andrés, me duele ahí. Y él cogió una pastillita y le mira, bébete eso, y yo se lo curaba. Y todo lo que él hacía él ahí en su farmacia también, que él compraba a toda la gente de la parte alta de la loma, le compraba muchos ramos que él le encargaba. Y él hasta el cáncer le curó a la mamá de su esposa ahí, en su casa, ahí en Neiva. Así, cuando hablen de Cátedra Médica, mencionen a Mario Lama y a Andrés Lama en Neiva. Muchísimas gracias por tu llamada. Esa condición se repetía en todos los pueblos. Sí. Los pueblos, los farmacéuticos eran prácticamente médicos. Y era lo que resolvía muchos de los problemas. Claro. Porque la gente, no había médicos en muchas poblaciones. Y a propósito del comentario y el tema del cáncer, ahora que estamos teniendo tantos pacientes con diagnóstico de cáncer, algunas de las terapias para el tratamiento de cáncer pueden generar también algunas condiciones. Daño cardíaco, claro que sí, ¿no? claro que sí. Y se evalúa, se le hace evaluación periódica con el ecocardiograma para evaluar el impacto que está teniendo esa quimioterapia en dañar el músculo cardíaco, que a veces cuando lo daña de verdad. O sea, generalmente es irreversible el daño. Yo he tenido casos que sí ha sido reversible, pero no le suspenda la medicación porque va a volver para atrás. O sea, ha sido la gran experiencia. Entonces, eso es sumamente importante que también se sepa. Que hay que comenzar. Yo recuerdo que yo comencé aquí y después alguien me preguntó que yo a los pacientes comencé a hacerle biomarcadores cardíacos para establecer el daño de la quimioterapia. E inclusive, a algunos pacientes les sugerí que tomaran inhibidores de la enzima convertasa porque evita el daño de la fibrosis miocárdica. Entonces un médico me preguntó que dónde yo le hice, en ningún sitio. Y resulta que, escríbalo ahora a partir que de 10 años después
salió el primer trabajo. Pero Señores, yo se lo propuse una vez a un médico del oncológico, pero no se hizo. Tú eres un revolucionario. Entonces, 10 años después, aparece la publicación. Y recuerdo que una noche digo, ¿tú te acuerdas de una cosa que tú me preguntaste? Míralo aquí. Son de las cosas que hasta especulando usted puede ayudar al desarrollo de una profesión. Entonces, doctor, una vez se establece un diagnóstico de cardiopatía hipertensiva, ¿qué hacer para mantener a ese paciente estable y para tratar a ese paciente? Bueno, lo primero es control estricto de la presión arterial y de todas aquellas comorbilidades que pueden contribuir al daño cardíaco. Con niveles de colesterol en el piso, la glucosa bien controlada, y si está no solamente bien controlada, ahora hay fármacos para el manejo de la diabetes, como dije, que complican la cosa porque entonces nada es perfecto en la vida. No son tan potentes para bajar la glucosa, pero protegen el riñón y protegen el corazón y protegen los vasos. Entonces, vamos a irnos por ahí, no vayamos a los simposios, vamos a ejecutar la práctica y hagamos medicina de consenso, entre grupos, para que manejemos mejor a nuestros pacientes y le podamos prolongar la vida y el pronóstico. Entonces, es muy importante, tenemos medicamentos que pueden reducir la hipertrofia, quizás no llevarlo a lo normal, pero podemos reducirlo. A propósito, bien estos días un consenso para el tema del manejo de la diabetes. No sé si eso... Sí. No, yo lo felicité porque tú sabes que yo soy el único cardiólogo que es miembro honorario de la Sociedad de Endocrinología por mi interés con los lípidos. Pues por más doctores completos como usted, doctor. Una pequeña pregunta que se está quedando atrás. ¿La mujer todavía se mantiene que por el asunto del ciclo hormonal tiene un factor de protección con respecto al hombre? Sí, eso se mantiene de que tiene un retraso, ¿verdad? Aunque los mecanismos no se conocen muy bien, a pesar de todo lo que se ha estudiado, pero sí tiene un retraso en el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Claro, esa diferencia que de 10 años se pierde cuando la mujer es diabética, dislipidémica, fumadora, y si a eso tú le agregas hipertensión desde joven, como está pasando, entonces quizá haya un retraso que no sea tan prolongado, pero se comporta igual. Pierde esa protección cuando tiene ese tipo de condición clínica. Y yo le digo también el uso prolongado de anticonceptivos, que también genera el desarrollo de hipertensión, que de hecho es una de las causas de hipertensión arterial que es reversible. O sea, que puede el uso prolongado de anticonceptivos orales. Y mira, que los ginecólogos, ayer escuché yo una, me reservo el nombre, dice no, eso se puede usar, con eso no hay problema. Claro, el uso prolongado. El uso prolongado puede... Ahora ellos tienen formulaciones de menor concentración, pero está asociado no solamente con hipertensión, con favorecer fenómenos de trombosis, sobre todo que los pacientes no los estudiamos desde ese punto de vista y le comenzamos a dar medicina. ¿Me entiendes? Entonces una mujer puede tener un estado protrombótico y no manifestarse nunca hasta que llegue una condición de inflamación, como pasó con el COVID. Mucha gente que se moría, porque o la vacuna. No, es que la vacuna es un componente del mismo virus. Si usted tiene una vulnerabilidad, puede ser que entonces las manifestaciones secundarias de la administración de la vacuna se hagan más presentes. Sí. Entonces, pero la gente desconoce eso. Y al desconocerlo, y no hay a quien lo oriente, entonces viene lo que nosotros llamamos investigación, los datos de confusión o variables de confusión, y la gente se queda con lo que más le conviene. Claro. Los que no se vacunaron, dice, yo se lo decía. Y se agarran de ahí. Bueno, usted, para recibir orientaciones adecuadas con relación a la salud de su corazón, puede ir a la consulta privada del doctor Ángel González Medina. Él está en el Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González de la avenida Abraham Lincoln. Allí usted puede comunicarse al 809-541-0455, también al 829-642-4473 para hacer su cita con el doctor González Medina. Antes de irnos, doctor, dejar recomendaciones generales para el cuidado de la salud del corazón, para que la gente lo tome ahí y se refresque la información que siempre planteamos aquí. Lo primero es que hay que comenzar a tomarse la presión desde que usted es un adolescente, por lo que hemos visto. Inclusive los pediatras deben tener
su sfigmomanómetro para, dependiendo de la edad del niño que vean, tomarle la presión. Porque las cifras para niños o para un adolescente pueden ser más bajas. Puede ser hipertenso teniendo aparentemente una presión normal, incluyendo los recién nacidos, que pueden hacer con una coartación de aorta. Los recién nacidos. Y doctor. tener un niño recién nacido con una presión de 90 o de 100, eso es hipertensión. Sí. Claro. Entonces, y cada cierto tiempo chequearse. Nosotros no tenemos la cultura de que cada año debemos hacer una evaluación, no importa la edad. La gente pregunta muchas veces, ¿a partir de cuándo? Yo, a partir de que usted tenga 18 años, evalúese. Independientemente de que cuando niño o adolescente fuera al médico. Por supuesto, en nuestros pueblos, en nuestros países pobres, no hay tanta accesibilidad a los médicos, entonces, pero usted sabe que de que entra a una etapa de adulto, después de los 18 años hay que chequearse. Claro. Y si usted no tiene problema... Pero aquí en cada campito hay una... Claro. Mínimo un Y si usted no tiene consultorio. problema, usted lo hace cada 5 años hasta los 35. Y a partir de los 35, cada año. Más frecuente. Bueno, Muy bien. a ustedes gracias por el favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica, este espacio en donde la salud merece respeto.